Y ahora vamos a ocuparnos de entender el tema de los puntos de ancla. Este tema sí que es importante porque cuando nosotros trabajamos en Illustrator, que es un programa vectorial, sabemos que acá no hay resolución, estos son vectores, gráficos escritos a través de ecuaciones matemáticas, gráficos escalables. Pues entonces parte de la esencia de esos vectores son los puntos de ancla, ¿no? Porque decimos que el vector pues es una gráfica construida a partir de ecuaciones, pero si nosotros lo llevamos a lo más mínimo, pues sencillamente son puntos y líneas unidos, y esos puntos y líneas unidos nos dan lugar a el dibujo que estamos haciendo en Adobe Illustrator. Entonces vamos a ir más a fondo en ese trabajo de puntos de ancla para que podamos comprender mucho más de esto. Voy a hacer primero un círculo. Vamos a ir por acá a la herramienta elipse. Arrastramos. Vamos a hacerlo con la tecla Shift. Voy a colocarle acá un blanco negro por defecto. Y este es un círculo. Bien. De otro lado voy a hacer un rectángulo. Y más bien que sea un cuadrado. Usando la tecla Shift se crea un cuadrado perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es eso de los puntos de ancla? Fíjense que cuando yo selecciono el elemento con la herramienta selección, pues vemos que se activa el bounding box y bueno, ya les había explicado sobre este pequeño agarrador que nos permite dividir en forma de torta el círculo. Pero si yo voy a la herramienta selección directa, ¿no? Y ojo porque esta herramienta es prácticamente un común denominador en los programas de diseño. La encontramos en InDesign, la encontramos en Photoshop, la encontramos en Adobe Animate. Gente que usaba Freehand, ¿no? No sé si alguno de los que esté por aquí alguna vez usó Macromedia Freehand, usaba esa herramienta. Entonces, ¿no? Flash, desde la versión CS3, pero ahora Animate utiliza también esta misma herramienta, por lo cual sí, aprendemos a usar la herramienta selección directa y el manejo de los puntos de ancla en Illustrator quizás es un adelanto bastante grande para usarlo igual en los otros programas, salvo algunas diferencias, pero en esencia es básicamente lo mismo. Entonces, miren que si yo voy a la herramienta selección directa, aparecen unos cuadritos. ¿Sí ven? Aparecen unos cuadritos. Si yo selecciono uno de esos pequeños cuadritos, esos puntos cuadrados, nos vamos a dar cuenta que ese puntito se ve con un azul relleno, ¿no? Ahora, no quiero que nos confundamos que el color es azul porque ese es el diferencial de capa y en este momento como estamos trabajando en la capa inicial, todos los objetos que muestra Illustrator se ven de borde azul cuando yo los selecciono, ¿no? Voy a hacer un paréntesis en el proceso de los puntos de ancla para entender un poco más esto. En alguna clase vamos a ver con más profundidad el tema de las capas, ¿no? Pero si yo tengo acá esta capa, ¿cierto? Esta es la capa 1. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí aparece un colorcito que es el color azul, ¿no? Resulta que ese es lo que se llama el diferencial de color de los objetos. Si yo, por ejemplo, creo una capa nueva para crear otros objetos encima, entonces yo podría hacer clic en este pequeño botoncito y miren que ahora el diferencial es rojo. O sea, que si yo, por ejemplo, hago un círculo y ese círculo se crea en la capa 2, miren que ahora el objeto se muestra con los selectores rojos. ¿Me estoy explicando? Y si tú creas otra capa, entonces va a tener otro color. Entonces el color verde. Entonces si hago acá un círculo, él le va a colocar a esas ayudas visuales, ¿no? En este caso el bounding box y el borde y también las anclas se ve de color verde. Dicho esto, vamos a borrar la capa 3, vamos a borrar la capa 2 aquí en el bote de basura
y nos vamos a devolver a la capa inicial. Entonces, por eso es que nosotros lo estamos viendo acá azul, pero puede cambiar de color. Lo que sí es cierto es que cuando yo hago clic sobre el punto de ancla, este se va a ver relleno, ¿no? Por eso digo que acá se ve azul relleno, pero si estuviéramos en otra capa se vería rojo relleno o verde relleno. Pero al estar rellenito, ese pequeño punto cuadrado, significa que está seleccionado. Miren que estos no están rellenos. O sea, que si yo en este momento arrastro, voy a estar arrastrando solo ese punto de ancla. Fíjense ustedes cómo el círculo tiene 4 puntos de ancla. Bien. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a la herramienta selección, me devuelvo por acá, fíjense que yo podría seleccionar varios, no solamente uno, sino varios puntos de ancla, ¿no? Aquí estoy arrastrando sobre 2 de los puntos de ancla, ¿no? Hay 2 que están rellenitos y 2 que están vacíos. O sea que si yo muevo esto, miren ustedes, se están moviendo los 2 puntos de ancla con sus respectivos trazos. Control Z. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. En un círculo hay 4 puntos de ancla, ¿cierto? Entonces, este sería el trazo anterior y el trazo posterior de este segmento, ¿no? Segmento anterior, segmento posterior, punto de ancla, agarradores o manejadores de punto de ancla. Y con esto vamos a estar manipulando esos vectores para poder dibujar. Resulta que cuando un punto de ancla tiene manejadores, por ejemplo en este caso que tiene el círculo, ¿cierto? Ese punto de ancla tiene manejadores y esos manejadores vienen conectados de tal manera que el segmento anterior varía el segmento posterior. ¿Sí ven? Cuando esto sucede, este punto se le llama suavizado. Así se llama. Vamos a darle comando Z. Vamos a ubicarnos ahora en el cuadrado. Fíjense que en el caso del cuadrado, ¿no? Y si fuera una estrella, si fuera un polígono, sería exactamente lo mismo. Es un punto de vértice, ¿vale? Entonces, este punto se llama punto de ancla vértice y este se llama punto de ancla suavizado. Lo interesante de este manejo es que yo puedo cambiar entre el uno y el otro. Yo puedo decirle, punto suavizado, conviértete en punto de vértice. O punto de vértice, conviértete en punto suavizado.